Ahí estamos. Bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de Ríndete y verás milagros, basado en el libro del experimento Rendición de Michael Singer. Y si recuerdan, la vez anterior habíamos quedado, ¿no?, en la parte en que él se separa de Shiley, o Shiley, que no sabemos bien cómo se pronuncia, que es la esposa. Hola, Estela. Sí, así que él se había separado de ella, ¿no? Les voy recordando lo que habíamos quedado la vez anterior. Y bueno, todo esto le había traído un efecto, ¿no?, en su trabajo interior, todo este trabajo que él está haciendo, de meditar y todo esto. Y bueno, ante este evento, ¿no?, se da cuenta que, bueno, todo esto que le sucedió, ¿no?, con la meditación no le alcanzaba. Vamos a ver qué pasa con lo que continúa acá el relato. El repentino cambio en mi vida externa ejerció un profundo efecto en mi trabajo interior. Estaba totalmente comprometido con la práctica de la meditación y explorar el estado interior de paz profunda se había convertido en el propósito de mi existencia. Además, ahora disponía de otra poderosa fuente de inspiración. Estaba observando a un ser humano que padecía un dolor casi insoportable, ¿no? Acá ella, en su trabajo interior, tiene que meterse, ¿no?, en esto de sentir su dolor. Mi corazón resumaba dolor sin interrupción y mi mente estaba literalmente resquebrajada. Era como si me hubieran despojado del fundamento sobre el que se asentaba mi identidad y mi yo personal descendiera en caída libre. No sabía cómo recomponerlo y ni siquiera lo deseaba. Hola, Jacqueline. Fíjense, ¿no? Como que medio como un estado depresivo le había agarrado, porque es como que no tenía ni ganas, ¿no?, de recomponer su yo. Si me concentraba muy profundamente durante la meditación, toda aquella confusión se desvanecía y daba paso a la paz y el silencio. Aunque este último no era tan sólido como antes, me proporcionaba un lugar donde reposar. Sin embargo, una vez dejaba de meditar, regresaba a mi estado de dolor y confusión. Así pues, mi experiencia diaria oscilaba ahora entre el cielo y el infierno. Ya no había términos medios en mi vida. Mi antigua forma de ser se había ido para siempre. De un solo golpe, aquel que había sido yo dejó de existir. Cada vez me dedicaba más a la meditación. No solo era un modo de escapar del dolor, sino que además le daba sentido a mi vida. Me había comprometido a trascender la mente de un modo permanente, y los cambios por los que atravesaba estaban contribuyendo a que me deshiciera de una parte de mí que me impedía seguir avanzando. La persona que se expresaba por medio de la voz del pensamiento ya no estaba tan segura de sí misma. De hecho, se hallaba totalmente desorientada. Las últimas circunstancias la habían hecho más humilde. Creía sabérselo todo, pero estaba equivocada. Desde luego, resulta más sencillo desprenderse de ella ahora que estaba hecha añicos, ¿no? Estas situaciones, ¿no?, por las que pasamos, que parece que cuando realmente caemos bien profundo, ¿no?, es como que ahí nos volvemos más humildes, ¿no? Como dice el libro este de, no sé si lo leyeron, el de la enfermedad como camino. Ese libro tendríamos que hacer un curso de ese libro, está muy bueno. Los autores ahí dicen, ¿no?, que cuando uno se enferma, ¿no?, estamos hablando de una enfermedad terminal, ¿no?, una enfermedad seria, ahí uno como que
el ego disminuye, se vuelve más humilde, ¿no? Como que ellos dan a entender que los enfermos siempre dicen la verdad, nos volvemos más honestos y todo, ¿no? Durante esa etapa observaba con suma atención el modo en que trataba de redefinir mi identidad. En lugar de un hombre casado con una trayectoria profesional, mis pensamientos comenzaron a imaginarme como un meditador en busca de una verdad más profunda. Pero incluso en aquel entonces no deseaba sentirme mejor creando otra imagen de mí mismo. Cada vez que advertía que los pensamientos se agrupaban para formar un nuevo yo, los dispersaba. Pese a que me resultaba muy doloroso, estaba dispuesto a despojarme de todo ello, si eso me permitía seguir mi exploración hasta las últimas consecuencias. Finalmente me mudé cuando mi amigo regresó a su casa. No me importaba dónde vivir, siempre y cuando estuviera solo. Mi vida era bien sencilla. Consistía en meditar, practicar un poco de yoga y asistir a clase de forma periódica. Mis únicas posesiones eran los libros, algo de ropa y mi furgoneta. Recuerdo que solía conducir durante mucho tiempo por los campos de las inmediaciones de Gainesville. En una ocasión había encontrado un paraje precioso en las proximidades de una ciudad cercana, donde había una mina de cal abandonada llena de agua cristalina y rodeada de una vasta arboleda de robles y pinos, así que decidí quedarme ahí. Poco a poco estaba convirtiéndome en un ermitaño, no para huir de algo, sino más bien para adentrarme en mí mismo. Mi intención era clara en todo momento, deseaba volver a ese estado interior profundo. El problema era que no tenía ni idea de qué hacer con mi yo personal, ¿no? Hola Ángel, también conocido como Mickey. Su propia existencia frenaba mi avance. Si yo me ocupaba de él, inevitablemente llevaría la atención a su melodrama, ¿no? Este momento, ¿no? Bueno, acá el autor lo está explicando, pero a todos nos sucede, ¿no? En el que nos damos cuenta que la única salida es soltar el yo, ¿no? Claro, fíjense, él, digamos su yo, su imagen, ¿no? Esta anterior que él tenía de ser un hombre casado, un estudiante, bueno, todo esto, se había como desmoronado. Pero bueno, él seguía insistiendo en su trabajo interno, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que ese yo volvía a aparecer una y otra vez, ¿no? Mickey era mi parte inferior y extravertida, mientras que yo deseaba ascender y profundizar en mi interior. En aquellos días tenía bien claro que él era el problema y que tenía que irse. Estaba decidido a librarme de él a toda costa, pero no sabía cómo. Esto parece a lo que hablábamos ayer, ¿no? Del tema de cómo eliminar al ego, ¿no? Bueno, en el capítulo siguiente, vieron que yo les dije que vamos a ir resumiendo algunas partes porque si no se hace muy extenso, el libro es larguísimo. Él viaja a México, ¿no? Para como unas vacaciones, ¿no? Bueno, va a hacer este viaje, ¿no? Ahí cuenta, ¿no? Las cosas que no tienen mucha trascendencia, lo que cuenta. Ahí es como que no le sucede nada del otro mundo. Y cuando regresa, ¿no? Regresa de este viaje de México, ahí sí comienza toda esta aventura que yo les comenté, ¿no? Porque fíjense, él ahora en estos momentos estaba viviendo como en un bosque, en un paraje así, pero usaba la furgoneta que tenía de habitáculo, porque no tenía casa. Es como que todavía él no, o sea, quería estar en soledad, pero todavía no había decidido bien dónde asentarse. Más con toda esta situación que tuvo que atravesar de la separación de su mujer y bueno, todo esto. Entonces en este capítulo, ¿no? Que se llama Inspiración Inesperada,
Él dice, mi viaje a México resultó enormemente transformador. Aprender a abrazar lo que iba presentándome la vida era una experiencia novedosa cuyos resultados habían sido sumamente liberadores. Regresé a Gainesville con el corazón y la mente mucho más en paz. El problema era que no tenía dónde vivir, y como mi última residencia había sido la antigua mina de cal, situada en un bosque al este de la ciudad, decidí retornar a aquel lugar apartado y vivir en la furgoneta. Solo necesitaba soledad, disponer de tiempo para llevar a cabo una práctica cada vez más prolongada y un mínimo de alimentos. Era consciente de que cada vez tenía menos posibilidades de acabar el curso de doctorado. ¿Se acuerdan que él era estudiante de la carrera de Ciencias Económicas, ¿no? Y ya le faltaba muy poco para recibirse. Ahora en estas partes vamos a ir viendo qué es lo que sucede con su carrera, ¿no? Hola Cecianita, bienvenida. Si bien faltaban ya pocas clases, había que añadir los exámenes de calificación y la tesis. Pero ya no quería ser un profesor de economía. Lo único que deseaba era seguir ahondando en mi interior y poder seguir profundizando en la meditación. Consideraba al doctor Goffman, director del Departamento de Economía, como un padre y lo apreciaba y respetaba mucho. Fue él quien me animó a que siguiera adelante y obtuviera el título, ¿no? Fíjense, me faltaban unos exámenes y la tesis nada más. Pensaba que estaba atravesando una fase difícil de la juventud y que me repondría pronto. Me mantuvo la beca e insistió en que acabara al menos los trabajos del curso. Por respeto a él, seguía yendo a la ciudad para asistir a clases. Más tarde aprendería que todo en la vida tiene algo que enseñarte, que todo sirve para el desarrollo interior, pero todavía no estaba preparado para verlo. ¿Ven? Acá, lo que yo les comentaba la otra vez, el autor va adelantando, ¿no? Que no es solo la meditación y nada más que esto, sino que hay un montón de experiencias y que realmente nosotros aprendemos de esas experiencias. Todo está para aprender, ¿no? Para mí lo primero era la meditación y después estaba todo lo demás. Aunque los estudios no me parecían significativos para mi desarrollo interior, tuve una experiencia sumamente esclarecedora relacionada con una de las materias que estudiaba. Acá él cuenta una anécdota, ¿no? De algo que le sucede con respecto a una materia que él tenía que rendir, ya estudiando en este estado, ¿no? En este estado que él tenía de trabajo interior, ¿no? De la meditación y todo esto. El profesor era un respetado economista bastante conservador y yo, además de faltar mucho a clases, asistía descalzo y en vaqueros. Así que dudo mucho que me considerara uno de sus alumnos favoritos. Un día me preguntó si realmente esperaba sacar una buena nota en la materia y además me dijo que si bien me había forzado para hacer un buen examen, mi ausentismo y falta de participación en clase no iban a darme una buena nota. Como todavía debía entregarle trabajo final, le prometí realizar un esfuerzo extra y le pedí que basara mi calificación en el examen y en ese trabajo. Bueno, entonces se puso a escribir ese trabajo, ¿no? A hacer ese trabajo. Era consciente de que mi estado mental no era propicio para ir a la biblioteca y tratar de asimilar información. Había meditado mucho y mi mente estaba en calma. De ninguna manera iba a pasarme varios días investigando y pensando sobre el tema. Había de encontrar un método alternativo para escribir. Una tarde reuní varios cuadernos y unas cuantas lapiceras, y después de la sesión de meditación encendí la lámpara, puse una mesa plegable en la furgoneta y me recordé a mí mismo que en realidad no me importaba la nota.
porque tenía pocas posibilidades de terminar el curso. Así que a partir de ahí se esfumó toda presión mental o emocional, ¿no? Acá nos está hablando, ¿no?, mucho de la disposición esta, ¿no? Es distinto, muy distinto, cuando nosotros vamos a hacer una tarea, ¿no?, algo que tenemos que hacer, si lo hacemos sin expectativa, sin esa presión mental, emocional, ¿no?, que ejerce de que me tiene que salir bien. Él se entregó y en total calma mental, con sus cuadernos y sus lapiceras, se puso a escribir. Comencé a escribir y fluyeron los pensamientos. No me preocupaba el contenido ni cuestionaba mis reflexiones. Estaba realizando un ejercicio meditativo. El yo personal no tenía cabida. Solo había espacio para un fluir espontáneo de inspiración. En un momento dado, brotó una chispa de inspiración en mi interior y pasé de no tener idea sobre lo que iba a tratar el trabajo a saber exactamente lo que tenía que escribir. Esto pasa, ¿no? Más en los escritores es muy común esto, ¿no? Por eso todos los terapeutas, ¿no?, dicen que escribir es muy sanador. Hay personas que no le prestan mucha atención a la escritura, pero es que es una descarga fabulosa, ¿no? Una terapia. Porque poner en papel, ¿no?, todas nuestras emociones o todo lo que nos viene, ¿no?, es maravilloso, porque, y más cuando nos dejamos llevar y no estamos acá, ¿no? Esto es, bueno, muy similar cuando yo les comento el trabajo de Byron Katie, ¿no?, que es espectacular. Hay que experimentarlo, ¿no? Bueno, entonces empieza a escribir él, ¿no? Y maravillosamente llena, dice que muchos cuadernos, hace gráficos, bueno, todo esto que se refiere a la carrera de él, ¿no? Y dejó que todo el proceso se desarrolle por sí solo. Bien, cuando terminó, lo pasó a máquina, ¿no?, para entregarlo. Dice que eran 30 hojas, había escrito, sin darse cuenta. Bien, el resultado fue que no solo se sacó una nota excelente, sino que además, al devolverle el trabajo, el profesor le pidió que considerara hacer la tesis bajo su dirección. Fue una lección de humildad. No cabe duda de que la experiencia que viví aquella noche tuvo un profundo efecto en mí, como demuestra este relato escrito 40 años más tarde. Había comprendido la diferencia entre la inspiración creativa y el pensamiento lógico. Sabía dónde se originaban los pensamientos, pero ¿de dónde venía la inspiración? Sin duda de un lugar mucho más profundo que aquel desde el cual observaba los pensamientos. Llegaba de un modo espontáneo, en absoluto silencio, sin esfuerzo ni alboroto. Por mucho que lo hubiera intentado, nunca habría podido redactar aquel trabajo, valiéndome únicamente de la mente lógica. Me preguntaba si habría alguna forma de acceder al resplandor de la inspiración, de forma regular. Me llevó muchos años darme cuenta de que es posible vivir permanentemente en un estado de inspiración creativa. Fíjense acá él lo que descubre, ¿no? Bien. Y entonces acá, después de que, bueno, pasa que rinde esta materia, ¿no?, pasa esta experiencia de inspiración, que se da cuenta de que escribió todo eso que escribió desde un lugar más allá, donde no estaba el pensamiento lógico interrumpiendo la cosa. Vamos al capítulo 9, que se llama La Tierra Prometida, en donde él realmente adquiere el terreno, donde después esto que se va a transformar en lo que hoy en día es este lugar que se llama, ¿cómo era? Pues se me olvidó el nombre, voy a fijarme, el Templo del Universo, ¿no?, que lo fundó él, que es un centro de yoga y meditación.
Claro, no comenzó como el templo del universo. Esto comienza como, obviamente, un lugarcito donde él se supone que se va a alojar, ¿no? Y acaba contando algunas cosas de su familia, cómo consigue el dinero y todo esto. Esto, bueno, obviamente que sucede después de que él se ha separado de su mujer y que todavía le falta terminar su carrera de ciencias económicas y que, bueno, que lo único que él hacía era meditar y practicar yoga. Bien, habían transcurrido varios meses desde aquella experiencia de meditación profunda que tuve en el parque. Lo que quedaba de esa vivencia era un flujo constante de energía que ascendía hasta el punto situado entre las cejas y el deseo ardiente de seguir profundizando más. La intensidad de estas fuerzas no decreció ni un ápice con el tiempo. De hecho, el anhelo de ir más allá era más fuerte cada día. Me sentía como un enamorado que no podía ver a su amada. Comencé a considerar la idea de dejarlo todo para dedicarme a una vida de soledad. Tenía listos todos los trabajos del curso y no había ninguna prisa para hacer los exámenes. Estaba convencido de que necesitaba un lugar lejos de todo para poder centrarme completamente en mi práctica. Sabía que no podía acampar en esa mina de cal para siempre, pero no me apetecía iniciar la búsqueda de un lugar solitario para vivir. Así que resolví estar al tanto por si aparecía algo. Y apareció. Un día estaba cargando gasolina cuando el operario le preguntó dónde vivía. Entonces le contó que vivía en una furgoneta, en ese lugar, en esa mina de cal, ¿no? Y que estaba buscando una finca en el campo. Entonces le comentó el que despachaba la gasolina que sí, que él conocía unos terrenos que vendían y que estaban, o sea, estaban disponibles. Le dio la dirección y siguió su camino, ¿no? Fue a conocer el lugar y el lugar se llamaba April Gift Estates. Estaba situado en una zona boscosa a 16 kilómetros de Gainesville. Eran unos terrenos de 2 hectáreas y un par de caminos de tierra. Solo se habían vendido unas pocas fincas y no vi a una sola persona durante mi recorrido. Se respiraba tanta paz que casi entré en trance mientras conducía. Era un sitio perfecto. Llegué a un par de terrenos lindantes que disponían tanto de zonas de bosques como de prado, y este era justo el que yo buscaba. Atravesé el bosque y encontré ese espacio abierto. Ascendí por una colina hasta llegar a la valla situada en el lado norte de la propiedad. La finca lindaba con un precioso prado que descendía hasta un riachuelo rodeado de árboles. Me recordaba la descripción que hizo Homero de los campos elíseos. Cuando regresé a esa zona, encontré un sitio bajo un árbol donde podía contemplarse el campo perteneciente a la finca y el hermoso prado a la derecha. Todo era silencioso. Había encontrado mi lugar. Aunque no me había comprado un terreno en mi vida, tenía algo de dinero. Tras licenciarme, mi padre me había dado la suma que quedaba en mi cuenta bancaria universitaria, pues deseaba que me responsabilizara por completo de mis estudios. Ya que había tenido esa beca tanto para el máster como para el curso que estaba estudiando, había conseguido ahorrar parte de los $15,000 que había recibido. Había llegado el momento de gastarlos. Entonces, bueno, acá con ese dinero, él compra el terreno este que les digo, que es donde va a construir la cabaña, ¿no? Por eso este capítulo se llama La construcción de la cabaña sagrada. Bueno, acá habla de un amigo que él tenía, un tal Bob Gould,
yo quiero resumirles un poco, ¿no? Se habían hecho amigos en la época universitaria, ¿no? Y nunca ni Bob ni él habían construido una cabaña. Yo era bastante manitas, dice él, y había trabajado como mecánico de coches deportivos, pero la construcción de una casita era demasiado para nosotros. Así que recurrimos a Bobby Altman, un amigo de la universidad, ¿no? Que se ve que sabía diseñar edificios y cosas, ¿no? Bobby Altman no pensaba que entrañase dificultad alguna construir una cabaña. Rápidamente diseñó el proyecto, ¿no? En una maqueta, vieron que los arquitectos, bueno, hacen las maquetas ahí en la maderita, ¿no? Y lejos de ser una simple cabañita, se trataba de una casa con tejado a un agua y una imponente fachada, de 5 metros de ancho y 6 de alto. Yo me había imaginado una especie de cajón con una puerta y algunas ventanas. ¿Cómo 3 universitarios sin experiencia constructiva iban a poder levantar aquello? En cambio, Bobby Altman insistía en que la ejecución iba a resultarnos sencillas. Así que bueno, acá comienzan, ¿no? Todo esto de poner manos a la obra. La cabaña, bueno, por lo que cuenta acá, la construyen toda en madera, ¿no? Con ese techo, ¿no? A un agua. Y bueno, se hace toda la construcción. Lástima que si yo les muestro la imagen no la van a ver por ahí, por la camarita, porque es toda, la foto es como muy oscurita. No la van a poder apreciar. Así que bueno, ya él, digamos, se termina todo ese capítulo, cuentan cómo se construye la cabaña y qué sé yo, y ya él se muda a vivir a esa cabaña, ¿no? Esa cabañita, ¿no? Que pudo comprar con esos ahorros que tenía y donde él sospechaba y creía, estaba muy seguro que iba a estar solo para meditar. Es muy cómico porque lo que menos le pasa es eso, ¿no? Hola, Mónica. Ah, estamos leyendo el libro El experimento rendición. A ver, no sé si de acá se ve, ¿viste? Este. Es de Michael Singer, el mismo autor del otro que leímos, de La liberación del alma. Lo que pasa que, bueno, lo empezamos, este es el cuarto encuentro, así que tenemos otros 3 videos que ya vamos por el cuarto ahora. En realidad habla sobre la biografía de este autor y él va relatando, ¿no? Todo esto que en realidad un poco cuenta en el libro de la liberación del alma, él va contando que, por eso le llama experimento rendición, ¿no? Que eh, lo que él descubre es que para poder vivir en paz, ¿no? Lo único camino que tenemos es rendirnos a nuestra experiencia de vida. Y bueno, esta es la experiencia de él, obviamente, ¿no? Y bueno, acá estamos en la parte donde él ya construye una cabaña en un lugar que después, en un futuro, se convierte en el lugar que hoy en día existe en Estados Unidos, ¿no? Que exactamente nunca me acuerdo el lugar, ¿no? No, a ver, Florida es, sí, Florida, bueno, por ahí, no sé. Bueno, no importa el lugar exacto porque no me acuerdo el nombre, pero el templo se llama el Templo del Universo. Y está dirigido por él y bueno, van muchas personas, hoy en día dicen ahí a meditar, ¿no? Bueno, Michael Singer está vivo, ¿no? O sea, vive. Y la otra vez estaba mirando en YouTube que tiene como o sea, tiene un canal, ¿no? Pero sube, vieron tipo podcast, así estos que solo se escucha la voz, como, sí, es una cosa que él habla, así. No es que es un videíto, digamos, explicativo, ¿no? Con gráficos y todo. Eso sí está todo en inglés, o sea, habla todo en inglés. Pero bueno, el que sabe inglés y quiere escucharlo, lo puede escuchar.
Estaba bastante interesante, ¿no? Son larguitos, son como de 1 hora y media o 2 algunos. Bien, entonces acá en el capítulo 11 dice, ve a un monasterio. A ver qué es lo que a él le pasa en estos momentos, ¿no? Él se muda en 1971 a esa casa. Su hermana Kerry y su marido vinieron a visitarlo para celebrar el Día de Acción de Gracias. El cuñado de él, ¿no? Harvey, era un exitoso contable, vivían en una bonita casa y estaban acostumbrados a las comodidades. Así que cuando aparecieron ahí, ¿no? Tuve que hacer, dice, unos arreglos para recibirlos. Bueno, festejaron la acción de gracias, disfrutaron el aire libre, hicieron fogatas, ¿no? Dice, a mí me daba la impresión, dice Michael Singer, que vinieron a ver si yo me había vuelto loco o no. Bien. La familia es como que estaba preocupada por él, porque claro, tomó toda esta decisión de aislarse, que la meditación, que la cabaña, ¿no? Y todo esto. Bueno, lo único que deseaba una vez que se fueron era un lugar sencillo para poder concentrarme totalmente en la meditación. Acababa de obtener el regalo de la mano invisible que dirigía mi vida. Así denominaba entonces a esa fuerza que movía los hilos de mi existencia. En los inicios de mi despertar había implorado ayuda internamente para saber quién era yo, el observador de aquella voz interior. Desde entonces era como si una fuerza externa, procedente de arriba, me hubiera agarrado de la coleta y estuviera elevándome. Toda mi vida externa me había sido arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, y me había mostrado en su lugar la belleza y la paz de un estado interior que todo lo trascendía. Ese toque de lo desconocido había prendido fuego en mi corazón. Una hoguera inextinguible ardía en lo profundo de mi ser. Era como una llamada interior que me instaba a regresar a mi verdadero hogar. En aquella fase de mi despertar, el único modo que conocía de cumplir mi propósito era someterme a una intensa disciplina de meditación zen. Sentado en el umbral de la puerta que daba al maravilloso paraje, agaché la cabeza con respeto. Esa casa era mi templo, mi monasterio, e hice el voto de usarla adecuadamente. Fíjense, ¿no? Acá, qué momento. Hola, Dharma Elías. Él acá es como que, bueno, primero reconoce, ¿no? Esa mano invisible que dirige su vida, ¿no? Antes, bueno, al principio uno piensa que controla. Ella se estaba dando cuenta que no. Y estaba en un estado de total gratitud, ¿no? Y bueno, hizo como una reverencia ante esa casa que iba a ser como su templo, ¿no? De meditación. Bien, entonces bueno, dice que acá él empieza como a cambiar sus hábitos de vida. Yo se los voy resumiendo porque para no hacer tan larga la cosa. Bien, o sea, cambia todo en cuanto a los alimentos, a los horarios, ¿no? Sus rutinas, bueno, todo esto, ¿no? Yo lo que les quiero leer es lo que él dice, ¿no? Él al principio como que le resultaba, ¿no? Esto de cambiar la alimentación. Hola, Luz Marina. Pero después dice que llega un punto, ¿no? Que se da cuenta de algo, que se los voy a tener que leer porque si no, no lo vamos a entender, ¿no? No tardé mucho en percibir que la ingesta de alimentos influía considerablemente en la práctica que estaba realizando. Cuanto menos comía, más fácil me resultaba entrar en un estado meditativo. Así que tanteé
hasta dónde podía llegar sin comer, y llegué a un punto de equilibrio que consistía en cenar una pequeña ensalada en días alternos y ayunar el resto del tiempo. Mi intención era abandonar toda posible fuente de distracción para poder centrarme plenamente en profundizar en mi interior. La rutina nocturna se iniciaba al atardecer. De alguna forma la puesta de sol me predisponía enormemente para la meditación. Siempre estaba sobre el cojín de meditación antes de la caída de la tarde, y tras unas cuantas horas meditando, me retiraba a dormir. Aunque no disponía de despertador, cada día me despertaba a las 3 de la mañana, espontáneamente, e iniciaba otra vez la práctica. No sé de dónde saqué la idea de que si me esforzaba lo suficiente, mi ser inferior se iría y me dejaría en paz. Fíjense, acá, ven, acá está lo que hablamos siempre, ¿no? Fíjense en que él, obviamente, después él más adelante en el libro lo reconoce, ¿no? Pero acá, hasta este momento, es como que lo va narrando. Fíjense en que él estaba como medio obsesionado con la cosa, porque se había puesto como unas estructuras, ¿no? Unas reglas para él mismo, porque obviamente, ¿para quién? Si vivía solo, ¿no? En las cuales, bueno, hasta prácticamente casi ni comía muy poco, porque bueno, él quería profundizar, porque él quería deshacerse de ese ser inferior, el instintivo, ¿no? El ego, bueno, quería deshacerse de él. Entonces, cada vez buscaba, ¿no? Distintos métodos y técnicas para ver cómo podía hacerlo, cómo podía llegar a eso, ¿no? Bien. Entonces, a ver dónde estaba. Bien. Él lo que quería que ese ser inferior lo dejara en paz. Pero lo cierto es que viví de ese modo durante alrededor de 1 año y medio. La parte de mí que había dominado por completo mi anterior estilo de vida ya no tenía cabida en mi nueva etapa. Al no alimentarla, iba debilitándose cada día que pasaba. Pero esa parte ruidosa y exigente no desapareció. Más bien comenzó a resignarse ante la intensidad de la disciplina. Aunque pensaba que el trabajo estaba funcionando, pronto caería en la cuenta de que estaba muy equivocado. ¿Ven? Acá él tiene un punto, ¿no? Donde se da cuenta. Esto es muy importante, ¿no? Yo la otra vez subí ahí un artículo a la página web, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en el cual habla justamente el artículo de esto de que nosotros, de las disciplinas, ¿no? La disciplina es forzada, ¿no? Obviamente que nosotros, todos nosotros tenemos hábitos en nuestra vida, es inevitable, todos tenemos hábitos, cada uno está habituado a diferentes cosas. Fíjense que somos como medio automáticos todos, ¿no? Como que tenemos rutinas y comenzamos el día siempre de la misma manera y qué sé yo, bueno, todas esas cosas. Preferencias, cosas que al personaje le agradan, desayunar o hacer durante el día o lo que sea, ¿no? Pero claro, él estaba muy estructurado, es como que él ya estaba muy como obsesionado en que quería destruir al ego. Es como que, ¿no? Entonces, bueno, se da cuenta acá que en un punto él se iba a dar cuenta más adelante, porque acá lo dice, ¿no? Pronto caería en la cuenta de que estaba muy equivocado, ¿no? Esto es lo que yo siempre les hablo, de que hay que tener mucho cuidado porque ser espiritual no es ser sacrificado, porque la espiritualidad y el sacrificio no pueden ir de la mano, ¿no? Entonces esto del esfuerzo es un arma de doble filo y hay que estar muy atentos qué es lo que estamos tapando con esto, ¿no? Porque yo ¿qué estoy usando? ¿La espiritualidad para evadirme de algo? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Todas estas cosas nos tenemos que cuestionar. Porque si no, después va a llegar un punto en que una de dos, o como les digo siempre, o se nos chifla el moño con esto de la espiritualidad,
o nos damos por vencidos y caemos en una depresión, o bueno, no sé, pueden pasar millones de cosas, ¿no? Entonces, Michael Singer es como que va relatando su experiencia. Ay, no sé si te salude, Gloria. Hola, te saludo, Gloria. Va relatando esa experiencia porque él, mediante este libro, quiere que los lectores, ¿no?, comprendan que esto del el experimento rendición no tiene nada que ver con el esfuerzo, ¿no? Bueno, capítulo 12. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿no? Gran frase esta que todos conocemos. Y bueno, este capítulo se llama así. Bueno, aparte de las lecturas obligatorias, los libros nunca me habían llamado la atención. Pero así, como los 3 pilares del Zen, ¿se acuerdan que es el libro que le prestan al principio del libro, ¿no? Cuando comienza la biografía, él cuenta que le prestan ese libro, ¿no? Ese libro había aparecido en el justo momento. ¿Bien? Se lo había regalado Bob Merrill, un amigo que estaba familiarizado con el yoga y la meditación. Un día todavía, cuando vivía en la furgoneta, Bob me había regalado un libro llamado Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, ¿no? Es conocido el de Autobiografía de un Yogi, ¿no? Es un maestro espiritual de la India. Tiene varios libros este Yogananda. Recuerdo que inicié su lectura la misma tarde en que me lo dio, pero tuve que dejarlo pocas páginas después de empezar, no porque no me gustara, sino porque cada palabra me transportaba a un estado meditativo tan profundo que no me permitía seguir leyendo. A la noche siguiente volví a intentarlo y ocurrió exactamente lo mismo. No entendía lo que me pasaba y me intrigaba mucho averiguarlo. Entonces lo guardé hasta después de la mudanza y ahora que ya vivía en mi casa, había comenzado este estilo meditativo y decidí volver a retomar la lectura de este libro, ¿no? Capítulo tras capítulo, el libro me transportó a un mundo que debería haberme resultado sumamente ajeno. Sin embargo, debido al proceso por el que estaba pasando, al menos sentía que me identificaba con la vida de ese santo. Era evidente que yo tan solo me había asomado al océano en el que nadaba Yogananda. Se trataba de un maestro de todo aquello que estaba buscando. Lo sentía en el fondo de mi ser. Yogananda había llegado mucho más alto que yo en la búsqueda espiritual y nunca había regresado del todo. Había aprendido a vivir en ese estado sin abandonar el mundo. No cabía duda, había encontrado a mi maestro. Si bien sentí un alivio al saber que ya no estaba solo en mi viaje interior, tenía que resolver algunos aspectos problemáticos. Para empezar, ¿no? Hola Marina, tenía que resolver, dice él, fíjense, ¿no?, el problema con el término Dios, que no formaba parte de mi vocabulario, dice Michael Singer, ¿no? Este tema de la palabra Dios es complicado, porque hay personas que, bueno, obviamente, como todos estamos enemistados con Dios, a pensar que creemos que estamos enemistados con otros, siempre estamos peleados con Dios. La palabra Dios nos rechina, nos suena mal y no nos gusta a muchas personas, ¿no? Bueno, a mí en mi caso no es mi caso, pero sé que sí, hay personas que no les gusta. Yo lo fui aprendiendo en el transcurso del canal. Lo aprendí, ¿por qué? Porque me di cuenta, con esto del Ho'oponopono, ¿no?, que como dice divinidad, la gente se piensa que es otra cosa la divinidad. No sé, que está hablando de no sé qué. No, es que si es lo mismo. Dios y la divinidad es lo mismo, es un sinónimo. Pero fíjense en que el poder de las palabras, ¿no?
nosotros estamos muy aferrados a los conceptos. Y acá es la dificultad que se le plantea a Michael Singer, porque claro, Yogananda me parece que usa bastante el término Dios. Yo no he leído específicamente nada, pero sí he escuchado algunas cosas de Yogananda, ¿no? Son muy profundas, sí, obviamente. Y bueno, entonces Yogananda usa a Dios con mucha naturalidad, ¿no? No tiene ningún problema en ese término. ¿Y qué pasa? Entonces, dice que él notaba que Yogananda en el libro este, de autobiografía de un yogi, usaba el término Dios, dice, con tanta profundidad, ¿no? Con tanta pasión, ¿no? Que te dejaba sin habla. Bueno, acá cita una frase, por ejemplo, dice, mi corazón está ardiendo y mi alma envuelta en llamas, solo para ti, ¿no? Curiosamente me identificaba con ese apasionamiento. Desde que había tocado ese hermoso lugar en lo profundo de mí, mi corazón también ardía. De hecho, había perdido el interés por todo lo demás. Solo deseaba meditar para encontrar el camino de vuelta más allá de mí mismo. Podía entender que el concepto de Dios estaba relacionado con ese lugar oculto en lo más profundo de mí. Hola Liz. El Zen me había enseñado que el Buda atravesó el silencio y la paz antes de llegar al nirvana. Había oído que Cristo había afirmado, el reino de Dios está dentro de ti. Y sabía que la Biblia hablaba de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Conocía bien ese espacio interior donde había experimentado una paz tan honda que la totalidad de mi existencia se trastocó para siempre. Otra palabra que no entendía muy bien al principio era espíritu, ¿no? O sea, fíjense, en él se va topando, ¿no? Con estos términos mediante la lectura de este libro. Una obviamente es Dios y otra es espíritu. Creía que se trataba de un término cristiano. Sin embargo, Yogananda lo usaba constantemente. Hablaba de invocar al espíritu y de sentirlo palpitando en su interior. Y contaba que en ocasiones, al levantar las manos, sentía cómo el espíritu entraba y salía de ellas. ¿Estaría refiriéndose a ese poderoso flujo de energía que experimentaba desde mi primera meditación profunda? Solía sentir cómo ese campo de energía fluía desde el punto situado entre las cejas, descendía por los brazos y salía por el centro de las palmas de las manos. ¿Podría ser espíritu otro término para designar ese flujo energético? Y el punto situado entre las cejas, lo que Yogananda denominaba tercer ojo u ojo espiritual. Sentía que me identificaba cada vez más con sus enseñanzas. Autobiografía de un yogi cambió mi forma de ver todo lo que me había sucedido. Cuando concluí su lectura, Dios no era tan solo una palabra para mí, sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía, ¿no? Fíjense en qué nueva definición, ¿no?, de Dios que da acá, ¿no?, Michael Singer, porque a veces, fíjense en que los humanos, ¿no?, tenemos este problemita, ¿no?, de que discutimos, bueno, nos peleamos, hacemos guerras. Fíjense en la situación que estamos viviendo mundialmente en hoy en día, lo que está pasando, si escuchan las noticias, ¿no? Porque para nosotros, claro, como para cada uno los conceptos significan una cosa diferente, ¿no? Pero yo supongo, ¿no?, que Dios es un concepto universal. O sea, ¿por qué tenemos que pelearnos por una palabra Dios? ¿Por qué cada grupo o cada persona piensa que Dios es una cosa diferente? ¿No? ¿Qué nos pasa, no? Que tenemos ese
gran conflicto interno. Fíjense en que acá Michael Singer, en lugar de pelearse con la palabra, ¿no?, trata de comprender al autor, en este caso Yogananda, a ver por qué él utilizaba esos términos de esa manera y verlos en el contexto, y pudo hacer la transferencia a su propia experiencia, en lugar de quedarse peleado con el término o querer reemplazarlo por otro, ¿no? ¿Por qué un nombre es tan importante? ¿No? Si lo vemos con profundidad es algo, parece muy tonto que nos peleemos por eso, pero es que sucede, inevitablemente, ¿no? Por más que sucede. Bien, entonces, dice ella, Dios no era tan solo una palabra para mí, sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía. Había comenzado mi viaje interior impulsado por el deseo de saber quién era el observador de la voz de la mente. Ahora me daba cuenta de que los grandes santos y maestros de todas las tradiciones espirituales habían trascendido su yo personal para hallar su verdadero ser espiritual. Yogananda denominaba este proceso autorrealización. Era un término perfecto para definir el único interés que albergaba en aquel momento de mi vida. Deseaba conocer la naturaleza del observador, mi verdadero ser, ¿no? Entonces él descubre que, bueno, este término espíritu, Yogananda lo utilizaba como esa energía, ¿no? Que bueno, él la localizaba, ¿no? Como que llegaba aquí a este lugar, ¿no? Acá en ese punto que se llama el tercer ojo, ¿no? El ojo espiritual, ¿no? Y pudo, ¿no?, amigarse con los conceptos, ¿no? Bob Merrill me había contado que él tomaba lecciones de la autorrealización en una organización que Yogananda había fundado en Estados Unidos. Si bien este maestro había fallecido en 1952, había tenido la generosidad de dejar sus enseñanzas en forma de lecciones semanales. Bien, entonces su amigo le cuenta, ¿no?, esto, y entonces él se anota para hacer estas lecciones diarias, ¿no? También dice que le surgió el interés por leer la Biblia, cuenta acá el autor, que nunca la había leído en su vida. Y dice, no conocía el Nuevo Testamento y me pareció sumamente inspirador. Gran parte de las enseñanzas se correspondían por completo con mis experiencias meditativas. Por ejemplo, el concepto de que has de morir para renacer de nuevo. Eso era exactamente lo que había estado tratando de hacer. Morir en lo personal para renacer en lo espiritual. Coloqué imágenes de Cristo y Yogananda en el altar de la sala de meditación. Grandes seres habían hollado este camino antes que yo. Estaba empezando a darme cuenta de que no podía caminar solo y de que necesitaba ayuda. Fíjense ahí, ¿ven los cambios que va experimentando el autor en su experiencia, ¿no? Él quería aislarse para meditar ¿no? Y se da cuenta que solo no puede. A ver, acá vamos a ver qué está pasando, porque acá comienza el experimento rendición, a partir de la parte 2 del libro, ¿no? Ven que voy a tomar un poquito. Todo esto que acabamos de ver es la parte 1. Y ahora viene la parte 2, comienza el gran experimento. Capítulo 13, el experimento de toda una vida. Hasta entonces mi camino hacia la libertad interior había girado en torno a la meditación. Había recurrido a dicha práctica para encontrar un estado de paz y serenidad, y estaba dando resultado, hasta cierto punto.
Si bien podía estar meditando durante horas, sintiendo un maravilloso flujo de energía que me ayudaba a elevarme, no conseguía acceder al estado de conciencia que tanto anhelaba, ¿no? Fíjense en él, quería llegar a este estado de conciencia que él anhelaba. Este también es un tema, ¿no? Porque por eso hay personas que después caen, ¿no?, en este asunto, ¿no? Fíjense en que, bueno, ustedes si tienen muchas personas con las que se relacionan en su familia y además otras que no son de su familia y observan, ¿no? Fíjense en que, bueno, o están las personas, ¿no?, que son sumamente espirituales y ya se quieren ir para el otro lado, como en un anhelo de tener ese estado, ¿no?, como estado alterado de conciencia, ¿no?, donde puedo tener como una experiencia, como es el nirvana, bueno, no sé, todas estas cosas así. Y algunos, como no lo consiguen, terminan, ¿no?, recurriendo a sustancias como todas estas que se conocen hoy en día, ¿no? Y después están las personas que no les importa nada lo espiritual, pero que se quieren sentir bien. O sea, que la vida sea tranquila, ¿viste? Que no quiero sentir nada en mi cuerpo, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir nada, nada. Quiero estar bien todo el tiempo, en un estado inocuo, no donde nada me suceda. Entonces, como eso es un poquito como imposible, una de dos, o buscan estar en paz practicando algo espiritual, a pesar de que no les va muy bien y tienen sus altibajos, o se quedan en lo científico. Entonces recurrimos a los científicos que hay, médicos, psiquiatras, psicólogos, llámense, que me den la pastillita para estar bien, porque yo no puedo estar con esto que estoy sintiendo. Así estamos, ¿no? Entonces, si uno observa esto, ¿no?, y también se autoobserva y se da cuenta a ver en qué lado está, ¿no?, llegamos a un punto en común, a un punto donde todos nos damos cuenta cómo escapamos de sentir la vida, o sea, de vivir con nosotros mismos, de vivirnos internamente, todos. Tenemos como una vida, por eso este autor, ¿se acuerdan? En el otro libro habla de cómo vivir en una mente externa, es como una imagen de mí que vivo, pero es que nunca me vivo, ¿sí? Es que si no sentimos la vida, es que no la vivimos. Fíjense en que hay montones de canciones, porque encima hemos escrito, ¿no?, la mente, diferentes aparentes personas que han escrito canciones, ¿no?, que hablan de este tema, ¿no?, de maravillosas, ¿no?, de cantantes o cantautores de diferentes países, ¿no?, como el de honrar la vida, como el de gracias a la vida. Y sin embargo nosotros no, si somos honestos, para nosotros la vida es bella o linda si pasa como a mí me gusta, o si logro esas cosas que yo quiero. Como que muchos no sabemos ni para qué estamos acá, ¿no? Como decía Facundo Cabral, ¿no? El hombre, como es nacer no quiere, tampoco quiere morir, bueno, como que él a entender, ¿no? Como que nosotros no sabemos, si nacimos y decimos, ¿para qué me tuvieron? Después, cuando nos va a llegar, nos vamos haciendo viejos, no queremos morir, le tenemos miedo a la muerte. ¿Y qué momento de todo ese trayecto nosotros nos experimentamos? Por eso me parece tan adecuado el nombre que le pone el autor al libro, porque el experimento rendición, porque es algo que yo lo tengo que experimentar. La espiritualidad, como les digo siempre, de acá arriba pensada y hablada, puede escuchar palabras muy bonitas y todo muy bello, o leer libros muy super guays, pero después en la experiencia, ¿qué siento yo frente a la vida? ¿Cómo me vivo? ¿Vivo usando la espiritualidad para evadirme
y evadir no solo a mí, sino a otros también, porque hay gente que se evade de otros, se recluye, vive todo el tiempo encerrado, aislado, como en una cripta, ¿no? Como en un... Y dice que es espiritual, ¿no? O salgo al mundo también en busca de amistades y todo para no pensar y relacionarme con otros y bueno, ¿no? Y encontrar otros que me hagan feliz. ¿En dónde estoy? Porque uno tiene que observarse mucho, ¿no? Por eso a mí me gusta cómo lo plantea Michael Singer, porque él es muy directo, ¿no? En lo que dice, muy conciso. Fíjense que está contando su biografía y no se va en paparruchadas y empieza a contar muchas cosas que no tienen mucho sentido. Yo igual lo que no no tenía mucho sentido lo dejé. Fíjense que llegamos al capítulo 13 ya. Pero esto es lo que tenemos que observar, ¿no? Porque a veces también podemos confundir rendirnos con resignarnos. Y tampoco es una actitud, ¿no? Que nos puede aportar mucho vivir resignados. Bien, entonces, una vez que terminaba la meditación, dice él, la mente personal se activaba de nuevo, apenas me levantaba del almohadón. Necesitaba ayuda y un buen día llegó en forma de inspiración. Hola Alejandro. Caí en la cuenta de que quizá había enfocado mal mi trabajo interior. ¿Ven? Acá él empieza como a cuestionarse, que esto es maravilloso, ¿no? Que nos cuestionemos, porque si no nos cuestionamos. Él empieza a cuestionarse que por mucho que él descubrió la voz que hablaba en la cabeza, por mucho que él se puso una rutina y se ponía a meditar y no sé qué, y las lecturas y no sé cuánto, y todo esto, había algo que no iba bien en su trabajo interior. En lugar de tratar de liberarme por medio de aquietar la mente, tal vez debía centrarme en averiguar qué era lo que la activaba tanto. Fíjense, acá está haciendo un giro, ¿no? Y se está preguntando, a ver, yo estoy tan preocupado por ver cómo mantener, ¿no? La mente aquietada y resulta que ahora él se estaba preguntando, bueno, ¿no será que yo me tengo que preguntar qué es lo que activa tanto esta mente parlante o esta mente personal, ¿no? Que le llamaba, acá le puso mente personal, ¿no? ¿Qué dice Mónica? Ajá. Sí, pero no sientas vergüenza, Mónica, porque no sabe, acá estamos todos iguales, ¿eh? Lo que pasa es que algunos lo reconocemos y otros no. Esa es la diferencia. Porque, fíjense, ¿no? Que, bueno, cuando somos jóvenes, bueno, vieron cómo es la cosa, ¿no? Bien, creemos que somos inmortales y que, bueno, nos llevamos todo por delante. Y está bien, porque como dicen los psicólogos, hasta los 30 años vieron que el ego lo tenemos a full el ego. Después de los 30 como que empezamos, bueno, algunos agradezcan que empiezan a los 30, hay otros que no se les despierta nunca, siguen con el ego hasta el fin del viaje, ¿no? Pero es que, fíjense que en realidad es como dice el curso de milagros, que somos transeúntes aquí, ¿no? ¿Quién es más importante que otro? Nadie. Eso no, algo que yo puedo decir y creerme y decir, ah, yo estoy más avanzada que estos otros. Son todos mm, pequeños juicios y puntos de vista que nos damos, mm, a veces como para, no sé, motivarnos, será, no sé por qué lo hacemos, ¿no? Pero nuestro camino es así, el de todos es tortuoso. Por eso yo siempre les digo que no se dejen engañar por las figuritas que ven ahí fuera, de esos que dicen que son muy espirituales, que son los gurús y todo, porque es que son igual que nosotros, nada más que disfrazados, disfrazados con una barba, con una túnica, y que dicen el mismo versito, porque es que yo me estoy dando cuenta, después de leer tantos libros, tantas cosas que voy leyendo, pero más que nada porque la vida me ha puesto en esta empresa, no sé ni por qué,
en el que leo y el canal y los videos y subo, ¿no? Aparte de que me encanta leer y me leo libros que me gustan a mí, me voy dando cuenta que en el fondo el mensaje de todo lo que uno va recopilando es que es el mismo. Es que si no descubro quién soy realmente y me vivo desde ahí, desde esa conciencia de unidad, es que, bueno, es que la experiencia va a ser una experiencia más. Ahora, si yo quiero que mi experiencia realmente, ¿no? Sea como yo le puse de nombre a este canal, ¿no? Que le puse Sea una luz brillante, ¿no? Que no es que yo sea como persona una luz brillante, sino que realmente en mi mente sea una luz brillante. O sea, brillar significa estar en la luz, ¿no? Estar en la luz quiere decir estar en la unidad, ¿no? Yo solo puedo estar en la luz cuando me siento en unidad con todo, cuando no me siento especial, ¿no? Cuando yo me juzgo, ya sea que me juzgue para bien o para mal, o sea, que me crea superior y me ensalce, o me crea muy pequeñito que no valgo nada, las dos maneras son erróneas de vernos. Porque aquí estamos juzgando una imagen, una historia, un personaje, ¿sí? Y bueno, y el camino es así, y vamos a tener muchas experiencias en el camino. Pero lo bonito, lo bello, es que acá, mediante este trabajo, este libro de Michael Singer, él lo que nos está mostrando, ¿no? Es que la experiencia parece que yo, como persona, decido para dónde voy. Y que yo, si me pongo unas estructuras y unos planes y unos proyectos, todo me va a salir a pedir de boca en mi vida. Y es que no es así. No es así. Porque inclusive hasta cuando tenemos hijos o nos casamos o lo que sea que va pasando en nuestra historia, estudiamos una carrera, bueno, lo que sea, nosotros creemos que nosotros lo elegimos, pero es que no. Nosotros como personas no elegimos nada, absolutamente. Solo hay uno y está todo en red. Y todo se va dando como tiene que darse. Entonces, si yo no me rindo ante la experiencia, ¿no? Y la atravieso con el corazón y solo la vivo desde la mente, queriendo cambiarla a mi modo, es que sufro. Por eso sufrimos. Somos muy, ¿cómo se dice? Inconformistas, ¿no? No nos conformamos con nada. Nada nos viene bien. Por eso no somos felices. O sea, es sencillo, ¿no? Cuando amamos lo que es, ¿ya está? Eso es vivir al servicio de la vida. Porque es que la vida te vive. La vida te vive. Entonces, estamos en la vida. Y todo es muy diferente. Todo cambia todo totalmente, ¿no? Bueno, no vamos a ir viendo cómo lo explica Michael Singer porque es que es muy, muy, muy bueno esto. O sea, si lo sabemos reflexionar, ¿no? Nos puede ayudar mucho porque después nosotros hacemos nuestro propio eh, insight, ¿no? Y decimos, ah, claro, lo que se nos está diciendo es esto, ¿no? Bien, entonces el asunto era que él hizo este giro, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que activa tanto? Porque claro, fíjense en que a todos nos sucede que por más que hagamos la práctica, meditemos o lo que sea, vuelve otra vez, ¡pac! Otra vez está ahí, ¿no? ¿Qué era lo que motivaba mi parloteo interior? ¿No? ¿Qué es lo que hace activar el loro? El loro. ¿Qué es lo que enciende la radio? La radio galena, ¿no? Como le digo. Bien. Si hacía frente a la causa del problema, este desaparecería, ¿no?
A mí me encanta, ¿no?, lo bonito de Michael Singer, que él, como que muy, decidido, ¿no?, en la vida. Bien que allá va, ¿no? Es como que tiene una actitud así, ¿no? Por lo menos por lo que veo yo en la narración, ¿no? Mm. Ah, sí, sí. Bueno, todo eso, Mónica, es lo que te dice el parloteo. O sea, el loro, acá el narrador. Es así. Sí, no, el narrador es terrible. Por eso es que la única manera que tenemos es justamente observar esa mente, ¿no? Esa psique loca. Y darme cuenta que, bueno, que diga lo que diga, ¿no? Porque que contar va a contar cosa todo el tiempo. Pero fíjense en que él acá, Michael Singer, lo que quiere es descubrir cómo hacer. Fíjense, acá ya cambió. O sea, ¿qué es lo que activa tanto a esta voz? Y fíjense en las cosas extrañas que él va a ir haciendo en el camino, ¿no? Porque yo estuve leyendo más o menos hasta la mitad, un poco menos de la mitad del libro, pero bueno, leí hasta ahí nomás. Después, como lo leo acá con ustedes, entonces digo, bueno, después lo vamos leyendo. Dice, tal toma de conciencia abrió la puerta a una dimensión de la práctica completamente nueva y excitante. Mi autoindagación me llevó a darme cuenta de que la mayor parte de mi actividad mental estaba relacionada con mis gustos y aversiones, le llama él, ¿no? Podríamos decir las preferencias del personaje, ¿no? O sea, fíjense en lo que él descubre, que esa voz que nos parlanchea, ¿no?, el parlanchín, tiene y está muy vinculada a lo que a mí me gusta y mis aversiones. Hola, Gloria. Fíjense en cómo es, ¿no? Cuando la mente prefería o rechazaba algo, expresaba activamente ese agrado o desagrado. Era obvio que las preferencias causaban gran parte del diálogo interior sobre cómo controlar todos los aspectos de mi vida. En un audaz intento de liberarme de esa atadura, resolví dejar de escuchar todo lo referido a mis preferencias personales y en vez de eso iniciar la práctica de aceptar todo lo que la vida me presentara. Quizás este cambio de enfoque podría ayudarme a encontrar la paz. Fíjense acá, ¿no? Él hace este giro en el cual se plantea y se cuestiona y dice, ah, pero esta voz que me habla, me parlanchea todo el tiempo, siempre me está hablando acerca de mí, de lo que a mí me gusta o de lo que lo que no me gusta, ¿no? Lo que rechazo, ¿no? O sea, es como como lo que habla el curso de milagros, ¿no? El dolor y el placer, ¿no? Lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Es que todo el tiempo es así. Entonces, claro, como yo me opongo a la vida y estoy en lucha con la vida, y es que yo soy la vida misma, porque esa es mi esencia, o sea, la mía y la de ustedes, la de todos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo digo que soy amor y todo eso, como vieron que hasta el verso de todos somos amor acá, olemos a rosas y no sé qué, es que en realidad estamos en el fondo mintiendo, porque nosotros creemos que amar quiere decir ser amoroso, hablar bajito, llevarme bien con todo el mundo, decirle que sí a todos, ser bueno, ¿sí? Todo eso, entonces yo ahí amo al otro, entonces los otros me aman. Ay, qué bonito, ¿no? Claro, pero eso todo forma parte de la obra de teatro. Pero es que en realidad, internamente, como esta voz me habla todo el tiempo, y entonces yo quiero una cosa, pero la vida me presenta otra, porque tenemos una mente dividida, no sé si recuerdan, consciente e inconsciente. Y yo creo que mis deseos, y que como yo controlo, entonces yo pienso y digo,
un sándwich de jamón y queso, ¡pum! Y se aparece un sándwich de jamón y queso. Y que lo hago desde acá, desde la mente consciente. Pero es que todo lo que sucede viene del inconsciente. Por eso estoy en oposición. Por eso Jung mismo lo dijo, ¿no? Que a eso le llamaríamos destino, ¿no? Porque está lo que niego, ¿no? Lo que niego me somete, lo que acepto me transforma. Entonces, es que la experiencia va a suceder. De mí depende si me opongo o no me opongo. Por eso el curso de milagros dice, ¿qué eliges, al ego o al Espíritu Santo? Lo que pasa es que como todos han transformado el curso de milagros en una religión, ahora ya estamos, bueno, ya sabemos lo que es la cosa. Pero es que es muy sencillo. Pero como nadie quiere estar adentro, porque nadie quiere sentir ni vivirse, estamos todos así. Ay, en la queja. Qué vida la mía. Yo no sé. ¿Por qué no me pasara esto? Qué desgracia que tuve. No, pero mi vida es peor que la tuya, porque espera que te cuento. Mira, la mía. Y contamos la historia porque nos parece que la nuestra es súper dramática y terrible, y la del otro, bueno, es un poco más suave. Porque nos basamos en todas estas cosas a las que le llamamos mi historia, ¿no? Las cosas que me pasaron, ¿no? O sea, establecemos jerarquías en todo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una mente unida? No, la mente sigue estando dividida. Porque mientras yo diga esto sí y lo otro no, no tengo una mente en unidad. Es una mente dual. Por eso hay un sí y hay un no. Si usamos el sentido común, ¿no? Ahora, si no queremos contar otro cuento, bueno, no podemos contar. Yo siempre digo, acá los cuentos no contamos millones. Pero una mente unida, en conciencia de unidad, acepta todo, tal como es, ¿no? Que vamos a sentir que la experiencia es dolorosa. Bien, habrá que sentirla. Punto. Es que no la puedo cambiar. Creer que la puedo cambiar o mejorar es mi gran problema. Bueno, el mío y el de ustedes, el de todos, ¿no? Porque todos queremos cambiar, ¿no? Mejorar. Bueno, eso es culpa. Cuando estamos ahí estamos en culpa, nos sentimos culpables. Culpa significa me siento erróneo, necesito arreglo. Eso significa culpa. Soy erróneo, necesito arreglo. O la cagué y la cago siempre, va como hablando criollo. ¿Qué voy a hacer? Otra vez la cagué. Uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo arreglo esto, no? Como el pato criollo. Un paso, una cagada. Ese es el discurso de la mente personal, ¿no? O sea, por eso, o soy una persona o soy espíritu. Como digo siempre, no puedo ser las dos cosas. Es que, ¿cuál es mi esencia? Espíritu. Ah, bien. Que acá parece que soy una persona y vivo una experiencia de persona. Bien. Acá nadie está diciendo, maten a la persona. No. El cuerpo va a durar lo que dura. Pero yo no soy eso. ¿No? Yo soy más allá de eso. Entonces, ¿desde dónde vivo mi experiencia? ¿Desde qué lugar? Desde el observador, desde la conciencia que observa la experiencia y la acepta, o la vivo desde mi pequeño punto de vista personal, creyéndome que yo me puedo llevar todo por delante y que siempre tengo razón, o que la vida es injusta conmigo. ¡Ay, qué terrible! Así vivimos la mayor parte de los seres humanos aquí, ¿no? Nuestra experiencia. Por eso estamos como estamos, ¿no? Sí, algo así, Jacqueline, algo así, algo así. Sí. No es tanto identificarse con el alma, es como dejar de identificarse. Un nada. Ahora lo vamos a ir viendo. Yo sé que, como digo siempre, el lenguaje es muy retorcido el lenguaje. Es que solamente ser, punto, nada más. No tengo que hacer nada, ni identificarme con el espíritu, ni
ni buscar el paraíso perdido. No tengo que hacer nada. Esto se trata de dejar de hacer. Cuando dejo de hacer, es que ahí soy. Mientras hago, no soy. Mientras yo estoy, o sea, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy con el ego? Porque estoy todo el día pensándome. Ay, si pudiera, no sé qué, no sé qué. Ay, si mi vida, no sé cuánto. No, y si no estoy en el pasado. No, pero eso que me dijo Juana fue, no, no, yo no se lo perdono. No, 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 no. A ver, yo tengo razón, ¿eh? Y estamos ahí. Eso es estar en la mente parlante. Cuando no estoy en esa actividad, es que ya soy. Punto. Estoy en aceptación. No es que tengo que pensar. Bueno, a ver, ahora voy a aceptar, ¿eh? Porque si no, ya es como, ¿ven? Mientras haya ese movimiento de que yo tengo que hacer tal cosa, es que siempre es el ego el que hace eso. El ego se espiritualiza, ya les dije. El gran mago. No, que me doy cuenta que estoy aferrada y lo suelto. Primero lo veo. ¡Ay! Esto es como decir, no sé, qué sé yo, tengo una piedra en la mano, ¿no? Y ando con la piedra en la mano. Pero es que no me doy cuenta. Hasta que no me empieza a pesar un poco la mano y digo, ay, a ver qué. Ah, tengo una piedra. Ah, entonces la suelto. Y ahí terminó la cosa. No es que suenan las trompetas porque yo solté y ahora viene el ángel Rafael y me dice, oh, hija mía, qué espiritual eres, has soltado la piedra. No, no pasa nada. Acá nosotros lo que queremos es que haya mucho aplauso, trompeta. El personaje es así. Por eso les digo, se tienen que reír. Ríanse de su personaje, porque esto es para la risa. No sé quién nos está acá. Es como si hubiera... ¿Ustedes creen que hay alguien ahí que los está observando? ¿Entienden? Es que no hay nadie los mira. Es todo el problema con ustedes. Cuando aprendo a vivir conmigo misma, y me acepto tal cual soy, entonces ya no me peleo, no me quiero mejorar, no estoy pensando, ay, estaré en el ser o estaré en el ego. Ay, ¿dónde estaré? ¿En qué grado estaré? ¿En el 820? Ay, me habré iluminado un poco más hoy. ¿Cuánto habré barrido de mi inconsciente? ¿Habré limpiado mucho? Porque ahora con el limpia, ¿vieron cómo está? Limpia, limpia, a la gente le gusta que limpia. Y no sé qué. Ay, ¿cómo? Estoy ahí, estoy en el ego. Bueno, yo ya les dije, el 99,9% del tiempo estamos en el ego. Cuando soy, no pienso nada, 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 no pasa nada, o sea, no hay acción, no hay nada, no hay pensamiento. Todos estamos viviendo una experiencia aparentemente que le llamamos humana porque pensamos, dijimos yo. Cuando dije yo, parece que existo. Por eso vieron que el que dijo el famoso que dijo, pienso, luego existo, y tenía razón, porque, ¿no? Pero aunque no sé tanto, pero bueno, pienso, yo, y parece que existo. Yo creo que existo porque digo yo. Pero es que el problema es el yo, individual. Cuando sabemos que yo somos todos, es que no hay yo individual y que Silvina no tiene que hacer nada, como se va dando cuenta Michael Singer. Van a ver en todo, ustedes tienen que ir viendo el desarrollo del libro. Es que ahí ya están iluminados. Ya vino la iluminación total. Eso sí, no hay nada. No hay nada, no. No, no. No busquen nada. Es que si siguen buscando resultados, es que nunca van a salir de la rueda del hámster. Todos estamos así porque estamos buscando un resultado, un ideal, ¿ven? Es de lo que habla Antonio Blay, un yo ideal. Por eso yo ayer les recomendaba tanto que escuchen los audios de Antonio Blay. Lean algunos libros de Antonio Blay. Es que es excelente. Es que no saben cómo les abre. Ahí van a darse cuenta. Porque es que eso es autorrealizarse. Dejar de ser con ese pequeñita y ser. Ser. Nada. Ser es unidad. No hay individuo.
Lo que pasa, que como explicaron estos grandes, bueno, vamos a decir, psicólogos, así, que los que estudiaron la mente, ¿no? Como en el caso de Jung, descubrió Jung que primero tenemos que alcanzar, dice, la individuación. Es que si yo no me integro primero yo como persona, y Antonio Blay también lo describe así, él dice la personalidad, ¿no? Tiene que estar unificada, o sea, no tengo que tener, ¿cómo se llama esto que le llaman los psicólogos, ¿no? O sea, no tiene que haber trauma psicológico. Si tengo algún trauma, todavía estoy bloqueado por alguna cosa en la infancia, o lo que sea que nos sucede a nivel persona, es que no puedo hacer este tipo de trabajo. Voy a escuchar que me lo cuentan y voy a decir, ay, qué lindo ser así y todo eso. Pero es que no voy a poder. Primero tengo que hacer una gran observación del personaje, descubrir al personaje. Yo tengo unos videos en el canal que son de Jorge Lomar, que se llaman Descubrir al personaje. Primero tengo que descubrir al personaje. ¿Qué personaje estoy representando? ¿Qué personaje me compré? ¿Qué disfraz llevo? Porque si no voy a estar haciendo un camino espiritual de la mano del personaje. Y el problema, todo el problema es el personaje. En el canal, si ustedes entran por el canal, y no que esperan que YouTube les recomiende videos, y entran por el canal, yo tengo todo en listas de reproducción y hay de todo, porque yo he subido material, que me lo he subido para mí, porque así estaba cuando empecé yo, ¿eh? Muy mal. Entonces, yo todo lo que me aportaba y que me servía para mi trabajo, yo lo subía. Y subí millones de cosas, pero es que, a ver, yo desde este pequeñito personaje, es que no puedo hacer nada. Si a la gente le gusta escuchar, qué sé yo, a Jacobo Greenberg y no le gusta lo otro, ¿qué quieren que no les puedo obligar? O sea, cada uno escucha lo que le gusta. ¿Entienden? Y el otro le gusta la metafísica y los otros creen que la verdad es no sé qué el Hoponopono y el otro cree que la verdad... Y bueno, es que la verdad es una. Pero para llegar a esa comprensión, primero yo tengo que estar, como les digo siempre, con los pies bien en el suelo y la mente en el cielo. Porque si no, la tapa los sesos, ¡pum!, explota. Y la espiritualidad se transforma en que después, como lo explica Antonio Blay, por eso les recomiendo, escuchen a Antonio Blay, él lo explica que después las personas se desquician. Y después vemos, y después encima aparecen en YouTube con las túnicas explicando espiritualidad y con gente que los sigue. Ahí nos damos cuenta que estamos todos totalmente detonados. ¿Me entienden? Porque nadie quiere hacer el trabajo interno. En el canal tienen los videos de Jung que estoy subiendo ahora. Mejor que Jung como explica la psique, no hay ningún otro. O sea, es que hay de todo. Y no pueden buscar de otro canal, ¿eh? A mí no me importa. Busquen el al que a ustedes les guste. Pero no quieran estar, como dice Ken Wapnick, yo no puedo estar allá si todavía no soy consciente de que estoy aquí. Allá ya estamos todos, como el ser que somos. El problema es que yo me creo que estoy aquí. Entonces yo primero tengo que vivir mi experiencia aquí, sentir lo que tenga que sentir y mi experiencia se va a desarrollar tal cual corresponda, porque siempre sucede lo que corresponde, no lo que yo quiero. Ahora, mientras yo sigo, dale que dale, fíjense que acá el Michael Singer lo está diciendo, se dio cuenta que él no controlaba nada, que yo creo que porque hoy respiré 50 veces con el orificio izquierdo y 70 con el derecho y me comí 3 empanadas no sé, de choclo y me tomé 5 vasos de limonada y me voy a iluminar porque lo dice Pepito Pérez y lo hago,
Y digo, ay, qué nivel que alcancé, porque yo decía, yo soy la seguidora de Pepito Pérez y ahora estoy re bien. Y quiera estar en eso, bien, hay canales a mogollón ahí fuera, donde te venden de todo. Te dicen, vos lo que tenés que hacer es esto, vení que te hago los registros chicos, vení que te hago esto, vení que te hago el otro. No, lo que pasa es que tu problema está en la otra vida. Y va, 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 va. Podemos hacer lo que queremos, porque acá parece que tenemos un libre albedrío, parece, pero que nada es lo que parece acá. Las apariencias engañan. Mientras yo sigo dormido, como les explicaba ayer lo de la pestaña del lobo, es que estoy mirando a través del filtro. Y claro, entonces la película, ¿entienden? Es que ser espiritual es ser feliz. Miren qué sencillo. Ay, listo. Ah, entonces ahora me pregunto, ¿pero qué es ser feliz? Ah, no, porque yo para ser feliz quisiera esto. Bueno, ya está. Ya estropeamos toda la espiritualidad. ¿Ven? Es muy sencillo. Que no tiene definición. Hola Ángeles, hola Lisandro. Por eso cuando nos topamos con este tipo de lecturas o de, bueno, autores que han tenido esta experiencia, claro, nos parece muy, muy bomba y muy bonito. Yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Michael Singer, me parece que realmente es así, pero es que a mí todavía esto es, o sea, palabras que les cuento a ustedes y comparto y digo, ah, mira qué bien. Pero es que yo todavía no me vivo desde ahí. Pero es que tampoco me importa. Porque a mí no me interesa iluminarme, entonces. Solo quiero ser feliz. Nada más. O sea, con lo que hay. Ah, y esto, ay, qué bien. Eso te habla de gratitud, ¿no? No de queja. Es muy sencillo. Es que todos hablan de lo mismo. No sé si se dieron cuenta. Bueno, entonces, comencé con algo muy simple. Fíjense en con lo que empieza él, ¿no? El tiempo. Fíjense en que yo otra vez, no sé en qué estábamos, porque la verdad que no me acuerdo, pero vieron que yo les conté que en un momento de aparente experiencia, yo me di cuenta, ¿no? Porque como observaba mucho a mi personaje, me di cuenta lo acelerada que era. Y dije, ¡ah! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No sé, era como que todo tenía que ser rápido, era como esos que ahora, el delivery, vieron todo rápido, la fast food. Y empecé a observar esto también del tiempo. Porque es que si no nos damos cuenta, ¿no? De esto que ahora van a ver que explica Michael Singer acerca del tiempo, es que estamos un poco perdidos, porque es que en realidad el tiempo no existe, lo que existe es un tiempo psicológico. ¿Mm? Nosotros como seres humanos, que aparentamos ser, inventamos calendarios, relojes y todo esto porque es necesario aquí, porque si no, imagínense, no sabríamos nada, o sea, bueno, ¿no? Cuando nacimos, no sé, todas esas cosas, ¿no? Necesitamos saber, bueno, por los trabajos, bueno, todo este diseño que hicimos, ¿no? Pero es que el tiempo es psicológico, ¿no? Y van a ver lo que él descubre. Dice, ¿de verdad era tan complicado dejar que lloviera en los días lluviosos y que saliera el sol en los soleados sin quejarme? Aparentemente la mente era incapaz de hacerlo. La mente no acepta ni siquiera que si está soleado o que si está lloviendo. No sé si se dieron cuenta. Yo, por ejemplo, cuando me levanto digo, oh, no, llueve. Y ya viene todo un discurso posterior y que digo, ay, no voy a poder lavar la ropa, ay, no la voy a poder colgar. Y ya todo mi día, y si nos llega a tocar que llueve 3, 4, 5 días seguidos, estamos todos los días enojados porque llueve 3, 4, 5 días seguidos. Entonces,
Michael Singer pregunta, dice, ¿por qué tiene que llover precisamente hoy? Siempre llueve cuando no lo deseo. Podría haber llovido durante el resto de la semana. ¡Qué mal! Simplemente sustituí todo ese ruido absurdo, ¿no? O sea, él se dio cuenta que su mente se quejaba y dijo, cambió y dijo, ¡qué bien! Está lloviendo. ¿Podemos hacer eso? ¿No? ¡Qué bien! Está lloviendo. ¡Qué bien! Se están robando mi auto. Que lo dejé mal estacionado. Y no alterarme. ¡Ay, no, no, no! No, ¿no es cierto? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Está lloviendo. ¡Qué bien! Mi marido dejó los calzones sucios por el piso. ¡Qué bien! Voy a levantarlos y los pongo para lavar. Eso mismo dice Byron Katie en sus libros, ¿no? Si no, enloquecemos. La práctica de la aceptación resultó ser sumamente poderosa y sin duda me ayudó a calmar la mente. Así pues decidí ampliar la variedad de situaciones con las que practicar. Recuerdo a la perfección que resolví que cuando me resistiera a lo que me ofrecía la vida, debido a mis preferencias, me desprendería de ellas y confiaría en la vida dejando que las cosas siguieran su curso. Realmente se trataba de un terreno que no había explorado nunca. ¿A dónde me llevaría? ¿Qué me sucedería si dejaba de guiarme por mis preferencias? Lejos de asustarme, estos interrogantes me fascinaban. No deseaba controlar mi vida, sino que anhelaba ser libre para volar alto por encima de mí mismo. Volar alto por encima de mí mismo. Ahora, mientras parece que tengo cuerpo. Porque vieron que está de moda en la New Age que cada vez que hay una o uno que tira la pata, que le ponen, ¡vuela alto! ¡Pepe! El otro se murió y nosotros decimos que vuele alto. Bueno, miren, el cuerpo no vuela. Está enterrado en la tierra o lo cremaron o lo pusieron en el nicho. Y nosotros ponemos en el Facebook, vuela alto, vuela. Yo a veces pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde va a volar? Pero si volar es un término que estamos usando metafórico, y es ahora que vuelo, no esperemos a desearle al otro que vuele cuando tire la pata, digámosle que vuele ahora. Estaría bueno que nos dijéramos unos a los otros ahora, vuela, vuela alto, tú puedes, no sé, ahora. O sea, le vamos a decir cuando ya pobre está la lápida ahí, le pusimos la cruz, que descanse en paz, y bueno, ahora le pondrán vuela alto. O sea, ¿se dan cuenta de lo que yo les digo de la espiritualidad? Hay que darse cuenta de que ya no estamos yendo para cualquier lado. Como me decía mi abuela, nena, no te pases de la raya, me decía. Bueno, como que nos estamos pasando de la raya todo el tiempo. Comencé a contemplar ese reto como un gran experimento. ¿Qué podría ocurrirme si abandonaba mis resistencias y permitía que el fluir de la vida tomara el mando? Oh, ¿qué pasaría? Oh. Es como preguntar, oh. Las reglas del experimento eran bien simples. Trataría cada suceso que la vida me presentara como una oportunidad para trascender el yo personal. Cuando este último se quejara, soltaría el deseo de control y me rendiría ante la realidad que estuviera expresándose en mi vida. De este modo nació el experimento rendición y estaba absolutamente dispuesto a ver a dónde me llevaría. Quizás pienses que solo un loco podría haber tomado una decisión así. Lo cierto es que ya había vivido diversas experiencias asombrosas que me había traído la vida. Había sido testigo de las señales sutiles que me habían llevado a las montañas de México y a vivir momentos inolvidables con los campesinos.
Al regresar a Estados Unidos había sido atraído hacia mi preciosa casa nueva, y lo que en un principio iba a ser la construcción de una simple cabaña se había convertido en una experiencia rica y constructiva. Era obvio que yo no había hecho nada, sino que todo eso me había sucedido. Quieren que les lea de vuelta estas frases, ¿no? Yo sé que para el ego, no, eso, el ego batalea, es como un enano. Ay, no, no, yo quiero ser un enano espiritual, quiero saber cómo es todo. Quiero tener razón, déjenme en paz. Que yo sé. Claro. A ver, me había dado cuenta de que yo no había hecho nada, sino que todo eso me había sucedido. De hecho, si no me hubiera despojado de mi resistencia inicial, no hubieran tenido lugar tales experiencias. Me había pasado la mayor parte de mi vida creyendo que sabía lo que me convenía, pero todo apuntaba a que la vida lo sabía mucho mejor que yo. Iba a poner a prueba la suposición de que nada ocurre por casualidad hasta sus últimas consecuencias. Estaba dispuesto a arriesgarme a que la vida asumiera el mando. Si ustedes recuerdan, ¿no? El famoso doctor Len que tiró la pata y no vuela alto, porque no le pongan que vuela, ni descansa en paz el hombre. A ver, menos mal que en un futuro dicen que van a desaparecer todas estas cosas, estas ideas, los cementerios y todo eso, porque la verdad, no aceptamos la muerte, bueno, pero no, tampoco lo queremos reconocer. El doctor Len decía algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La gente se queda con la otra parte de Ho'oponopono, que hay que decir 108 veces gracias y que hay que decirlo con la boca sin saliva y sin respirar, para que se te cumpla. Se quedan ahí. Bien. El doctor Len decía algo muy importante, que nadie le presta atención. Él decía, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando? Las memorias, o sea, yo, el yo personal, esas son las memorias, esto que yo creo ser, o la vida. ¿Quién soy yo? Y cuando me pregunto quién está pasando en mí, no me estoy preguntando qué le está pasando a Silvina. Nosotros con el prota tenemos un gran problema. No, ¿qué está pasando en mi interior, en mi mente? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué contenidos hay a los cuales aún estoy aferrado y sigo creyendo que yo controlo la vida? Mientras siga creyendo que yo tengo un control, y bueno, el que controla está siendo controlado. Entonces la vida me va a controlar. Y después voy a decir, ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí que soy tan bueno? Eso sí, después digo que soy espiritual. Por eso fíjense en todas las contradicciones que tenemos y ahí es donde vamos a dar el gran salto cuántico y vamos a volar. Pero volemos ahora, ¿vieron? Porque ya volar cuando uno tira la pata no sirve de nada. Se vuela con la mente, ¿vieron? El cuerpo no, porque si ustedes quieren volar y se ponen en un edificio y quieren volar, tengan cuidado porque se van a estrellar, ¿eh? Excepto que agarren algún aparato, un parapente, algo y se tiren con algo que los proteja. No hagan esas cosas, chicos, no se tiren, ¿eh? A ver, sentido común, por favor, porque si no después ya sabemos lo que nos pasa, nos estrellamos. Hola, Aurora. Sí, sí, sí. A mí se me ocurren esas cosas, ¿vieron? Mi personaje es así ocurrente. Bueno, hola Noemí, bienvenida. Sí, sí, bueno, son esas cosas. Pero ustedes cuando vean, se les caiga la ficha de esas cosas, no es que se van a reír junto conmigo, porque acá la idea es que nos riamos todos juntos. Bueno, amigos, feliz fin de semana, disfruten mucho, no se tiren del edificio, recuerden que no pueden volar con el cuerpo, van a volar con la imaginación o la mente o internamente, nada más no lo intenten en la forma porque les va a ir mal y bueno, y nos veremos el miércoles, chao, hasta pronto.